Hola, bienvenidos todos al Rincón de Shiraz, yo soy Yamaluddin, salam alaikum. Este video vamos a hacer como una pequeña reflexión y una introducción en relación a el final de los tiempos, lo cual es un tema muy polémico y un tema que se encuentra presente en el Islam, como se encuentra presente en muchas otras tradiciones. Y bueno, podemos ver y entender que una de las reflexiones más habituales que ha tenido el hombre a lo largo de la historia es preguntarse acerca del momento en el cual todo llegará al final, ¿no? Eso es como muy interesante. Podemos ver que mismo, por ejemplo, en Occidente se han vuelto famosas las profecías de Nostradamus. Hemos visto que esto del calendario maya del 2012 y bueno, en el 2000 también se hablaba y bueno, ¿no? Vivimos en este siglo XXI y el final del siglo XX, siempre como que se ha reforzado más esa reflexión o esta visión catastrófica acerca del final de los tiempos. Vemos películas de Hollywood que muchísimas hablan acerca de alguna tragedia que hace que la humanidad llegue al colapso, ¿no? Entonces pareciese que dentro de la naturaleza del ser humano está esa reflexión acerca del momento en el cual todo llegará al final, ¿no? Entonces en el Islam también existe esa creencia en el día final, en el final de los tiempos, mismo el camino del Islam, el din del Islam, se considera como que es la última revelación o la revelación para el final de los tiempos, ¿no? Para esto que muchos, por ejemplo, en la tradición védica le llaman como el Kali Yuga, esa última etapa de la historia de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, en el Islam, pues también se cree en esto, se cree que hay como muchas señales que nos indican la cercanía del día final. El día final en muchas de las narraciones del profeta Muhammad Sallam eh, se habla acerca del final de los tiempos. En muchos versos del Corán también se hablan acerca del final de los tiempos. Y todas las corrientes islámicas hablan acerca del final de los tiempos, no tanto el shiismo como el sunismo hablan acerca de esto, ¿no? Entonces, algunas de las creencias más importantes de esto, del día final, es que se cree que al día final, cuando esté cerca, aparecerá el advenimiento de Jesús, la paz sea con él, ¿no? Esta es como una profecía bien interesante porque es una profecía en común que se tiene con la tradición cristiana y que también se tiene con la tradición judía, ¿no? Que las tres religiones están esperando el regreso del Mesías. Bueno, en el caso de los judíos que no reconocieron a Jesús, la paz sea con él, pues ellos siguen esperando el Mesías. Por lo tanto, musulmanes como cristianos, que sí creemos en Jesús, la paz sea con él como el Mesías, tenemos la idea de que vendrá nuevamente. El final de los tiempos, Él vendrá. Y Él vendrá como un líder espiritual, como un profeta, como ya se manifestó, según la tradición islámica, se cree que Jesús fue un profeta, que no fue hijo de Dios, no fue Dios ni nada, sino solamente fue un profeta que vino a hablar acerca del monoteísmo, que sabemos que el monoteísmo es lo que predica el Islam y es lo más importante, ¿no? La aceptación y la creencia de un solo Dios. Entonces se cree que Él vendrá en el final de los tiempos, Jesús, ajá, y que su advenimiento, ajá, su segunda venida, implicará algunos de los acontecimientos más fuertes para la humanidad, eh, pero también vendrá a tener como una época de oro, ¿no? De paz, de tranquilidad para toda la humanidad que esté presente con la llegada de Jesús, la paz sea con él, ¿no? Eh, Se cree que Jesús, la paz sea con él, será como el líder espiritual y profeta que dirá ante el público que no hay más Dios que el único Dios, Allah, y que Muhammad es su mensajero, y que él estará apoyando la misión de liderazgo, la misión de gobierno espiritual en la tierra de el Mahdi alayhi salam. El Mahdi alayhi salam es una de las otras señales del final de los tiempos, ¿no? El Mahdi. Mahdi quiere decir como el que tiene la guía, el bien guiado. Entonces este Mahdi
se cree que es un descendiente del profeta Muhammad Salem, ¿no? Alguno de los dichos del profeta dice que el Mahdi hablará árabe, pero no será árabe, ¿no? Y que será descendiente del profeta Muhammad Salem. Eso es como interesante, ¿no? Es como interesante que gran parte de la comunidad musulmana cree que el salvador del final de los tiempos, el Mahdi, eh, no será árabe, será descendiente del profeta, pero no será árabe, ¿no? Entonces, él va a venir o aparecerá de forma paralela a Jesús, la paz sea con él. Algunas tradiciones consideran que el Mahdi ha nacido, otros consideran que en algún momento aparecerá, pero coinciden en su creencia como una de las señales del día final, ¿no? Entonces el Mahdi será como ese líder espiritual y político que será respaldado y acompañado por Jesús, la paz sea con él. Ahí aparece un elemento importante de esta historia, o de esta profecía islámica, que es algo que le dicen al Mesías Dajjal, al-Dajjal o el Mesías Dajjal, que es como el falso Mesías o el gran mentiroso, como le dicen eh, otros, es como una de las otras señales del final de los tiempos. En la tradición cristiana, o en la tradición que conocemos, ese Dajjal es el anticristo, ¿no? Entonces podemos decir que en el Islam de una forma diferente, pero se cree en el anticristo. Y que ese anticristo aparecerá en el final de los tiempos. Y aparecerá para confundir a la humanidad y para quitarles del corazón la creencia en Dios Todopoderoso. Sin importar la tradición a la cual ellos pertenezcan, la misión del Dayal será confundir a la gente y hacerles creer que no existe Dios. Ajá. Que ellos son capaces de conseguir todo o que Dios no existe y no es importante. Digamos que en pocas palabras la misión del Mesías Dajjal será la incredulidad, ajá, el crear como una corriente incrédula en la tierra, ¿ok? Se supone que él gobernará, por decirlo de una forma metafórica, gobernará ideológicamente a gran parte de la humanidad. Entonces, eso es como súper interesante porque podríamos verlo o interpretarlo esto como un signo actual. Ajá. Eh, Muchos dicen ¿no? acerca del Mesías Dajjal, ¿no? Porque una de las características del Mesías Dajjal, del anticristo, en realidad no existe la palabra anticristo en árabe, ¿no? Pero digamos que es la referencia a lo que conocemos, el anticristo, o en árabe el Mesías Dajjal, el gran mentiroso, el falso Mesías, vale, ¿no? Es a lo que se hace referencia, ¿no? Es como interesante pensar en la época en la que vivimos, en la cual el ateísmo es como lo que está de moda, podría empatar, ¿no? O podría coincidir con esa creencia de la aparición de este Mesías Dajjal y el final de los tiempos, ¿no? Una época cargada con mucha incredulidad, con mucho ateísmo, donde la gente abandona la tradición. Y cuando hablo de la tradición, no me refiero solamente al Islam, sino a todas las tradiciones antiguas que han formado el conjunto de creencias de cada uno de los individuos que viven en la faz de la Tierra, ¿no? Es realmente un tema muy, muy interesante, ¿no? Entonces ya tenemos tres elementos en el final de los tiempos. Del lado de la incredulidad tenemos al Mesías Dajjal y del lado de la creencia tenemos a Jesús, la paz sea con él, y al Mahdi, alayhi salam. Se considera que Jesús, una de sus misiones será destruir o destronar la ideología del Mesías Dajjal, del anticristo, ¿no? Cuando esto suceda, se reinará en el planeta con paz y con armonía, bajo el liderazgo de Jesús y del Mahdi alayhi salam, ¿no? El Mahdi será como ese líder de toda la comunidad y digamos que el guía espiritual será Jesús, la pasea con él. Después hay historias bellísimas en relación a todo esto, muy místicas, por ejemplo, que dicen que cuando Jesús bajará en una túnica color azafrán, apoyado sobre las alas de dos ángeles, bajará del cielo y hay ahí como unas
imágenes un poco fuertes, ¿no? Que hablan acerca de la venida de Jesús, ¿no? Porque dice, Jesús bajará con un traje color azafrán, sostenido de las alas de dos ángeles, en el minarete solitario de Damasco, ajá, y se presentará ante la gente, y dos de las cosas que hará, dicen que romperá la cruz y matará al cerdo, ¿no? Es como un símbolo, ¿no? Esto es que se encuentra en la narración de los hadices, ¿no? Y esto se refiere, o dicen que se refiere a, al romper la cruz y al matar al cerdo, y le preguntará a los cristianos, a la gente que le seguía, si cuando él estuvo en vida les pidió, a la gente que lo sigue, si cuando él estuvo en vida con ellos les pidió que lo tomaran a él y a su madre como dioses fuera de Dios Todopoderoso, ¿no? Y esta imagen fuerte acerca de romper la cruz y matar al cerdo habla acerca de la ley, primero de haberlo tomado la cruz como un dios, y después de matar al cerdo refiere a este cambio en la ley que existía, ¿no? Sabemos que Jesús era un judío, y que llevaba una ley estricta, ¿no? Por ejemplo, los judíos que no comen carne de puerco, los musulmanes tampoco comemos carne de puerco. Entonces, vendrá a hablar o vendrá a inquirir acerca de la creencia y acerca de la disciplina, ajá, de la ley que se cambió supuestamente por sus seguidores, ¿no? Entonces, esa es como una de las cosas de Jesús que se habla. Y del falso Mesías, algo bien interesante es que dicen que el falso Mesías ve solamente con un ojo, ¿no? En algunas narraciones del profeta, atribuidas al profeta, se dice que solamente ve con un ojo, que tiene el ojo derecho tuerto, en otros dicen que tiene el ojo izquierdo tuerto, ajá, y hay como algunas interpretaciones cuando dicen acerca del ojo derecho tuerto, quiere decir, son interpretaciones que dicen que el ojo derecho representa al ojo interno, al ojo espiritual, ajá, quiere decir que solamente puede ver con el ojo externo, con la visión externa, que es la visión del dunya, la visión de la materia, de lo tangible, de la pretensión, de la apariencia, y que está cegado de ese ojo espiritual. ¿Y qué es lo que pretende? ¿No? Dejar a todos sus seguidores ciegos de esa visión interna, de esa visión espiritual, que solamente sean guiados por la visión inmediata, que es la visión de las apariencias, ¿no? También cuando el profeta Salatu Salam se refería a este Mesías Dajjal, decía, y sepan que Allah subhanahu wa ta'ala no es tuerto, ¿no? Así. Son elementos bien interesantes, de mucha reflexión. Eh, yo no soy ni un escolar, ni mucho menos, solamente soy un creyente más, su hermano, y les transmito esto con la intención de una reflexión y con la intención de tener como información, información interesante, ¿no? Información trascendente para nuestras vidas como creyentes, ¿no? Entonces, el Dayal ve solo con un ojo, ¿no? Ajá, está tuerto. Y podemos ver ahora una simbología bien interesante que se ha puesto mucho de moda, que es un solo ojo, ¿no? Podemos ver hasta y sin parecer ni paranoico, ni solo es como una reflexión acerca de los signos que vemos en el mundo actual, ¿no? Que un solo ojo se ha vuelto como un símbolo de muchas cosas, ¿no? Tanto de cofradías eh, pseudo espirituales, ajá, y se ha vuelto como un símbolo de películas. Vemos que por todas partes vemos siempre un solo ojo, ¿no? Un ojo en un triángulo, o vemos cantantes que hacen referencia a un ojo. Eso es interesante, solo es una reflexión, ¿no? No, no, no estamos atacando ni diciendo nada en contra de nadie, ¿no? Solo es como muy interesante ese tema, ¿no? Entonces de un lado tenemos el anticristo, el Mesías Dajjal, y del otro lado tenemos a Jesús y el Mahdi alayhi salam, ¿no? Muchos creen que el Mahdi nació desde hace muchos años, que se encuentra oculto en una cueva, esperando que Dios le dé la orden de aparecer. Otros creen que no ha nacido, que estamos esperando su nacimiento. Otros que tiene poco que nació. Bueno, todas todas estas profecías o todas estas
enseñanzas que hablan del final de los tiempos coinciden también y encajan en esta época con el coinciden con ese dicho del profeta que dice que mi comunidad no durará mucho más de 1500 años, ¿no? Paralelamente hay otro dicho del profeta, Salatu Salam, que dice que el día final estará cerca cuando veas a los pastores descalzos de ovejas compitiendo en la construcción de altos edificios, ¿no? Vemos, ¿no? Esta época, ¿no? De vanguardia, esta época de modernidad, esta época de gran urbanística, que las grandes ciudades construyen edificios y edificios y edificios, ¿no? Y vemos que el profeta habló de eso hace 1500 años, ¿no? Eso también es muy interesante. Y hay muchos otros signos que hablan acerca de la cercanía del día final, hablan acerca de la normalización de la fornicación, ¿no? Cuando la fornicación se vuelva algo común en todas partes, ¿no? Que no parezca algo grave, ¿no? Y si vemos los valores de todas las tradiciones, todavía hacía muy poco tiempo, era algo muy valioso, tanto la virginidad en los jóvenes, y era como muy importante el casarse y hacer una familia, y ahora vemos que es una época en la cual no importa, a nadie le interesa tener una familia, o a muy pocos, cada vez menos les interesa tener una familia, cada vez menos les interesa tener hijos, cada vez menos les interesa el tener una relación de pareja dentro de un matrimonio, de una estructura familiar tradicional. Entonces, bueno, esos elementos son importantes, ¿no? Porque creo que todos eh, nos ha tocado el reflexionar acerca del día final. Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, ¿no? A todos nos llegó a pasar o a sentir, ¿no? El imaginarnos qué pasaría si de pronto, ¡pum!, ¿no? Todo terminara. O aquí en la zona de Latinoamérica, en México, que tenemos o hemos tenido sismos de formas seguida, y siempre que algo nos saca de la cotidianidad, de la rutina, nos hace pensar acerca en el día final, ¿no? Entonces, bueno, en el Islam se cree en esto, como en otras tradiciones también se cree de esta manera. Estos solamente son algunos de los elementos que eh, la tradición islámica expresa para referirse a cómo será el día final. Hay muchos más, inshallah, en otro video. Intentaremos mencionar más de estas señales que son bastante interesantes. Y bueno, algo que es muy importante independientemente de todo esto, siempre Allah, subhanahu wa ta'ala, en el Corán, dice que Él ha puesto sus signos en el mundo, en el universo, para que el hombre reflexione. Ajá. Y entonces esto solamente es una reflexión, porque uno no puede vivir con un temor acerca del final de los tiempos, porque nadie tenemos la vida comprada y nadie sabemos qué es lo que nos depara. Y como otro dicho del profeta, Asadu Salam, decía que al final, el día final, el día del juicio, viene para cada uno en el momento en el que uno muere. Entonces, no sabemos, es importante tener la reflexión, tener esta información, eh, pero tampoco tener como un miedo, ¿no? Al final, sin duda, este momento histórico es el mejor momento en el que pudimos nacer, porque es el que Dios eligió para nosotros, y es realmente una bendición el poder estar bajo la guía de Dios, bajo la mano y protección del santo profeta Muhammad sallam. Entonces es realmente una gran bendición en una época tan turbia, en una época tan difícil, en una época con tantos signos que podrían parecer premonitorios a la cercanía del día final, que nosotros podamos tener el La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah en nuestros corazones. Realmente es muy valioso, es una misericordia, es una bendición, y alhamdulillah, ¿no? Entonces, inshallah, en otros videos vamos a transmitir más acerca de esto. Si los que nos escuchan, los que nos ven, tienen algún comentario, hacen algún aporte acerca de estos temas, sería muy muy interesante. Nuestros temas son completamente charlas de café, por llamarlo de una manera, charlas de té, charlas de sofá, en las cuales de forma espontánea vamos transmitiendo un poquito de lo que Dios nos ha dado a entender, de lo que se nos inspira y de lo que hemos aprendido, ¿no? Sin la pretensión ni de
academizar a nadie, sin la pretensión de decir que somos, no, solamente transmitiendo un poquito de lo que tenemos. Entonces, cualquier aporte, cualquier comentario en relación a este tema, que es muy interesante y muy polémico, realmente muy, muy polémico, yo creo que no solamente para los musulmanes, sino para todas las personas, para todos los seres humanos, es un tema muy polémico, interesante y también apasionante, ¿no? Porque uno prende de pronto así el Netflix o cualquier cosa y ves las películas que hablan acerca del Armagedón, que hablan esta de Will Smith, ¿no? De Soy Leyenda y un montón que hablan acerca del final de los tiempos. Quiere decir que realmente es algo que está en la mente, ¿no? En el inconsciente humano, ¿no? El estar pensando que un momento todo va a colapsar, que bueno, entonces ya para no alargarnos más, inshallah que les haya gustado el video. Compártanlo y bueno, intentaremos ir mejorando tanto el formato como el formato y el discurso, inshallah, ¿no? Que Allah Todopoderoso nos facilite y muchas bendiciones para todos y saludos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.